Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Mañanitas. Primero de diciembre. Se acabó el 2014. Tenemos un año más de vida. ¿Quiénes lo han disfrutado? Yo. Me acuerda Chapulín. Programa número 893. ¡Wow! Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir a ustedes para entenderlo. Gracias por sus correos. Gracias por lo que en ellos expresan. Gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de salud y bienestar para mí. Hay una serie de 4 programas. Principio anual. El lenguaje del cuerpo. Es decir, la comunicación no verbal o el lenguaje no verbal. ¿Sabían ustedes que hablamos más con gestos que con palabras? Gracias, gracias. Dice así. La lista de definiciones de comunicación es muy larga, tanto que prácticamente cada autor propone la suya. Podemos denominar comunicación el proceso por el cual unos seres, unas personas, asignan significados a unos hechos producidos y entre ellos muy especialmente al comportamiento de otros seres o personas. La primera condición para que haya comunicación es la presencia de un emisor y de un receptor. El estudio de los signos siempre ha estado relacionado con el concepto de comunicación. Como es natural, la expresión corporal, que abarca los movimientos del cuerpo y la postura, está relacionada con las características físicas de la persona. Por ejemplo, los feos hablan muy feo. Hay 3 clases de movimientos observables: los faciales, los gesticulares y la postura. ¿Cómo les parece? Aunque podamos categorizar estos tipos de movimientos, la verdad es que están fuertemente entrelazados y muy frecuentemente se hace difícil dar un significado a uno prescindiendo de los demás, de los otros. En la comunicación verbal, siendo el lenguaje el factor más importante, reconocemos que producimos y recibimos una cantidad muy grande de mensajes que no vienen expresados en palabras. Estos mensajes son los que denominamos no verbales y van desde el color de los ojos, lo largo del cabello, movimientos del cuerpo, postura, hasta el tono de la voz, pasando por objetos, vestidos, distribución del espacio y el tiempo. El estudio de estos sistemas de comunicación no empieza de manera rigurosa hasta bastante después de la Segunda Guerra Mundial. Esto no quiere decir que alguna referencia no la encontremos ya en los antiguos mundos griego y chino o en trabajos sobre danza, teatro o liturgia. Características generales de la comunicación no verbal. En cualquier situación, la comunicación no verbal es inevitable. ¿No? En culturas diferentes hay sistemas no verbales diferentes. Existe una especialización en ciertas conductas comunicativas. El estudio en que se encuentra este tipo de búsqueda es el descriptivo. La comunicación no verbal mantiene interdependencia con la verbal. En el lenguaje no verbal predomina lo expresivo sobre lo referencial. A menudo el mensaje no verbal es más expresivo que el verbal. Te felicito. Felicitaciones. Gracias. El conocimiento de las formas no verbales de comunicación sirve para convertir el encuentro con otra persona en una experiencia interesante. ¿Ustedes imaginan a alguien diciéndole a la novia, te amo? Cuando empezó a estudiarse la comunicación no verbal, esta iba dirigida a gente de ventas, gerentes y ejecutivos, pero más tarde se fue ampliando de tal manera que toda persona, cualquiera que sea su vocación y su posición social,
Puede usarlo para comprender mejor el acontecimiento más complejo que se presenta en la vida, el encuentro cara a cara con otra persona. ¿Qué tal que fuera un encuentro nalga a nalga? Se da en los matrimonios. La interpretación de la postura. Para la mayoría de nosotros, la postura es un tema poco agradable sobre el que nuestra madre solía regañarnos. Pero para un psicoanalista, la postura de un paciente muchas veces constituye una clave de primer orden sobre la naturaleza de sus problemas. La postura es la clave no verbal más difícil de descubrir y observarla puede resultar muy entretenido. Con sorprendente frecuencia las personas imitan las actitudes corporales de los demás. Dos amigos se sientan exactamente de la misma manera, la pierna derecha cruzada sobre la izquierda, por ejemplo, y las manos entrelazadas detrás de la cabeza. O bien uno de ellos lo hace a la inversa, la pierna izquierda cruzada sobre la derecha, como si fuera una imagen reflejada en un espejo. Se denomina a este fenómeno posturas congruentes. Se cree que dos personas que comparten un mismo punto de vista suelen compartir también una misma postura. Estudiar la postura de las personas durante una discusión es sumamente interesante, ya que muchas veces podremos detectar quién está a favor de quién antes de que cada uno hable. Se ha observado que las personas que no se conocen evitan cuidadosamente adoptar las mismas posiciones. La importancia de la imitación puede llegar a ser una de las lecciones más significativas que podemos aprender, pues es la forma en que los demás nos expresan que coinciden con nosotros o que les agradamos. También es la forma en que comunicamos a los demás que realmente nos agradan. Si un jefe desea establecer rápidamente una buena relación y crear un ambiente tranquilo con un empleado, solo debe copiar la postura de éste para lograr sus objetivos. De la misma manera que las posturas congruentes expresan acuerdo, las no congruentes pueden utilizarse para establecer distintas psicologías. Al ver una pareja de jóvenes sentados uno al lado del otro en un sofá, la chica está mirando hacia el muchacho que está sentado mirando hacia afuera, los brazos y las piernas como formando una barrera entre ambos, y este permanece sentado así durante 8 largos minutos y solo de tanto en tanto gira la cabeza hacia la chica para hablar con él. Sí. Bueno. Al término de este tiempo entra otra joven en la habitación y el muchacho se pone de pie y sale con ella. Mediante su postura había establecido que la chica que estaba sentada a su lado no era su pareja. Algunas veces, cuando las personas se ven forzadas a sentarse demasiado juntas, inconscientemente despliegan sus brazos y piernas como barreras. Dos hombres sentados muy juntos en un sofá giran el cuerpo levemente y cruzarán las piernas de adentro hacia afuera o pondrán una mano o un brazo para protegerse del lado común del rostro. Un hombre y una mujer sentados frente a una distancia muy próxima cruzarán los brazos y tal vez las piernas y se echarán hacia atrás en sus asientos. Sobre todo si es fea. La postura no es solamente una clave acerca del carácter, es también una expresión de la actitud. En efecto, muchos de los estudios psicológicos que se han hecho sobre la postura la analizan según lo que revela acerca de los sentimientos de un individuo con respecto a la persona que lo está con él. Un investigador ha observado que cuando un hombre se inclina levemente hacia adelante, pero relajado y con la espalda algo encorvada, probablemente simpatiza con la persona que está con él. La postura es, como ya hemos dicho, el elemento más fácil de observar y de interpretar de todo el comportamiento no verbal. En cierto modo, es preocupante saber que algunos movimientos corporales que teníamos por arbitrarios son tan circunscritos, predecibles y a veces reveladores. Pero por otra parte, es muy agradable saber que todo nuestro cuerpo responde continuamente al desenvolvimiento de cualquier encuentro humano. Por ejemplo, un vendedor de propiedad raíz está negociando una casa con una pareja matrimonial, por lo que debe observar los gestos de los cónyuges para ver quién los inicia y quién los sigue. Si el marido es el que mantiene la conversación y la mujer no dice nada, pero usted observa que él copia los gestos de la mujer, descubrirá que es ella la que decide y firma los cheques. Así que al vendedor le conviene dirigir su charla a la señora. ¿Se enteraron? La comunicación de los sentidos, el tacto.
El tacto es el sentido que está presente en todos los demás. La luz y los aromas nos envuelven. Nos sentimos muchas veces mecidos por la música. Imaginamos que lo que sucedería a un niño a quien le impidieran su relación por medio del tacto. Posiblemente terminaría siendo un perfecto inválido. La piel de un adulto puede medir unos 2 metros cuadrados y pesar entre 4 y 5 kilogramos. De un adulto normal, no gordo. Nuestra piel es comúnmente fiel reflejo de nuestras emociones, como el miedo, la ira, el odio. El tacto posee una clase especial de proximidad, puesto que cuando una persona toca a otra, la experiencia es total e inevitablemente mutua. La piel se pone en contacto con la piel en forma directa o a través de la vestimenta, y se establece una inmediata toma de conciencia de ambas partes. Esta toma de conciencia es más aguda cuando el contacto es poco frecuente. Lo que el hombre experimenta a través de la piel es mucho más importante de lo que la mayoría de nosotros piensa. Prueba de ello es el sorprendente tamaño de las áreas táctiles del cerebro, la sensación y la motora, la sensorial y la motora. Los labios, el dedo índice y el pulgar, sobre todo, ocupan una parte desproporcionada del espacio cerebral. La experiencia táctil, por lo tanto, debe considerarse muy compleja y de gran significación. Todo ser humano está en contacto constante con el mundo exterior a través de la piel. A pesar de que no es consciente de ello hasta que se detiene a pensarlo, siempre existe por lo menos la presión del pavimento contra la planta del pie o la del asiento contra las nalgas. En realidad, todo el medio ambiente le afecta a través de la piel. Siente la presión del aire, el viento, la luz del sol, la niebla, las ondas acústicas y algunas veces a otros seres humanos, sobre todo cuando uno no se quiere comer y de pronto hay una energía aquí enorme. Y va a dejar esa tajada que su mamá hizo con tanto cariño. El tacto es probablemente el más primitivo de los sentidos. El bebé recién nacido explora mediante el tacto. Es así como descubre dónde termina su propio cuerpo y empieza el mundo exterior. A medida que el niño crece, aprende que hay objetos y partes de su propio cuerpo y del de las otras personas que se pueden tocar y otras que no. Cuando el individuo, sobre todo esas partes que no, cuando el individuo descubre las relaciones sexuales, en realidad está redescubriendo la comunicación táctil. Si se interrumpe una conversación, la persona que lo hace podrá poner su mano en el brazo de su interlocutor, ya que este gesto podrá interpretarse como el pedido de un momento y evidentemente forma parte del mecanismo de la conversación. También resulta importante la parte del cuerpo que se toca. Una mano que reposa suavemente sobre un antebrazo tendrá un impacto totalmente diferente al que tendría si se coloca sobre una rodilla o sobre la nuca. El contacto, por lo menos el más impersonal, se produce en todo nuestro entorno, ya sea que lo percibamos o no. Vinculamos el contacto físico con el sexo, excepto cuando se nota claramente que no hay conexión entre ambos. Por eso lo utilizamos escasamente para expresar amistad y afecto. En las calles de los Estados Unidos no suele verse hombres ni mujeres que caminen del brazo. Sin embargo, esta es una costumbre bastante común en Sudamérica. A los norteamericanos les parece un inicio de homosexualidad. En cambio, en los países musulmanes es frecuente ver a un par de hombres conversando en cuclillas y cogidos de las manos. Los veía yo y me extrañaba enorme. Yo vivía en Marruecos. 2 hombres en cuclillas y cogidos de las manos. Aún los padres e hijos mayores tienen entre sí el contacto más superficial. El tacto, el gusto y el olfato son sentidos de proximidad. El oído y la vista, en cambio, pueden brindar experiencia a distancia. Movimientos corporales. Las investigaciones acerca de la comunicación humana a menudo han descuidado al individuo en sí. No obstante, es obvio que cualquiera de nosotros puede hacer un análisis aproximado del carácter de un individuo basándose en su manera de moverse. Rígido, desenvuelto, vigoroso, y la manera en que lo haga representará un rasgo bastante estable de su personalidad. Tomemos, por ejemplo, la simple acción de caminar.
Solo hecho nos puede indicar muchas cosas. Un hombre que habitualmente taconea con fuerza al caminar nos dará la impresión de ser un individuo decidido. Ah, me encanta marcar el paso con los tacones. Si camina ligero podrá parecer impaciente o agresivo, aunque si con el mismo impulso lo hace más lentamente de manera más homogénea, nos hará pensar que se trata de una persona paciente y perseverante. Otra lo hará con muy poco impulso, como si cruzando un trozo de césped tratara de no arruinarlo, y nos dará una idea de falta de seguridad. El hecho de levantar las caderas da impresión de confianza en sí mismo. Si al mismo tiempo se produce una leve rotación, estamos ante alguien garboso y desenfadado. Si a esto se le agrega un poco más de ritmo, más énfasis y una figura en forma de guitarra, tendremos la forma de caminar que en una mujer hace dar vuelta a los hombres por la calle. Conozco uno. ¡Ah! ¡Qué paso! Además que tiene unas piernas. Esto representa el cómo del movimiento corporal en contraste con el qué. No el acto de caminar, sino la manera en que se hace. No el acto de estrechar la mano, sino la forma de hacerlo. La proporción entre gesto y postura es una forma de evaluar el grado de participación de un individuo en una situación dada. El hombre que sacude enérgicamente los brazos no parecerá convincente si sus movimientos no se extienden al resto del cuerpo. Lo que importa es la proporción existente entre los movimientos posturales y los gestuales, más que el mero número de movimientos posturales. Un hombre puede estar sentado muy quieto escuchando, pero si al moverse lo hace con todo su cuerpo, parecerá estar presentando mucha tensión, mucha más que si estuviera continuamente en un movimiento jugueteando tal vez constantemente con alguna parte de su cuerpo, o moviendo el pie así. Las actitudes corporales reflejan las actitudes y orientaciones predominantes en el individuo. La persona puede estar inmóvil o sentada hacia adelante de manera activa o hundida en sí misma y así sucesivamente. Estas posiciones o posturas y sus variaciones o la falta de ellas representan la forma en que uno se relaciona y orienta a los demás. Hay una manera de aprender a controlar la cualidad del movimiento. Sería como el problema del 100 pies. Si alguna vez empezara a pensar cuál pata debe mover primero, se quedaría totalmente paralizado. El conjunto de gestos. Uno de los errores más graves que puede cometer un novato en el lenguaje del cuerpo es interpretar un gesto aislado de otros y de las circunstancias. Rascarse la cabeza, por ejemplo, puede significar muchas cosas: caspa, piojo, sudor, inseguridad, olvido o mentira, en función de los demás gestos que se hagan simultáneamente. Para llegar a conclusiones acertadas, debemos observar los gestos en su conjunto. Como cualquier otro lenguaje, el del cuerpo tiene también palabras, frases y puntuación. Cada gesto es como una sola palabra, y una palabra puede tener varios significados. Solo cuando la palabra forma parte de una frase y la frase de un contexto, puede saberse su significado correcto. Los gestos se presentan en frases y siempre dicen la verdad sobre los sentimientos y actitudes de quien los hace. La persona perceptiva es la que lee bien las frases no verbales y las compara con las expresadas oralmente. La figura muestra un conjunto de gestos que expresan evaluación crítica. El principal es el de la mano en la cara, con el índice levantado, levantando la mejilla y otro dedo tapando la boca mientras el pulgar sostiene el mentón. Muy común. Otras evidencias de que el que escucha analiza críticamente al que habla las proporcionan las piernas cruzadas y el brazo cruzado sobre el pecho. Este cruce de brazos en una conversación es muy diciente. Vamos a ver. Mientras la cabeza y el mentón están un poco inclinados hacia abajo, hostilidad. Esto no es lo mismo que esto. La frase no verbal dice algo así como: no me gusta lo que está diciendo y no estoy de acuerdo con usted. Y si usted es un vendedor, yo no le compro.
Por lo tanto, el vendedor debe conocer muy bien el lenguaje no verbal. La observación de los grupos de gestos y la congruencia entre los canales verbales y no verbales de comunicación son las claves para interpretar correctamente el lenguaje del cuerpo. Además de considerar los gestos agrupados y de tener en cuenta la congruencia entre lo que se dice y el movimiento corporal, todos los gestos deben considerarse dentro del contexto en que se produce. Por ejemplo, si alguien está de pie en la parada del autobús, con los brazos y las piernas cruzados y el mentón bajo en un día de invierno, lo más probable es que tenga frío y no que esté a la defensiva. No. Pero si esta persona hace los mismos gestos cuando está sentada frente a un hombre con una mesa de por medio y este hombre está tratando de convencerlo de algo, de venderle una idea, un producto, un servicio, la interpretación correcta es que la persona está a la defensiva y en la actitud negativa. No pierda tiempo, señor vendedor. Coja su sombrero y váyase. Ah, no, ya no. Bueno, en fin, coja las de bien. La velocidad de algunos gestos y el modo en que resultan obvios para los demás está relacionada con la edad de los individuos. Si una niña de 5 años dice una mentira a sus padres, se tapará inmediatamente la boca con una o las dos manos. El gesto indica a los padres que la niña mintió y ese gesto continúa usándose toda la vida, variando solamente su velocidad. Cuando la adolescente dice una mentira, también lleva la mano a la boca como la niña de 5 años, pero en lugar de taparla bruscamente, sus dedos apenas la rozan. El gesto de taparse la boca se vuelve más refinado en la edad adulta. Cuando el adulto dice una mentira, el cerebro ordena a la mano que tape la boca para bloquear la salida de las palabras falsas, como ocurría con la niña y la adolescente, pero en el último momento aparta la mano de la boca y el resultado es un gesto tocándose la nariz, la oreja. Este gesto no es, los que tenían sombrero alisando el ala del sombrero, bajándolo a su sombrero. Este gesto no es más que una versión refinada adulta del gesto de taparse la boca que se usó en la niñez. Esto sirve de ejemplo para mostrar que cuando un individuo se hace mayor, muchos de sus gestos se vuelven más elaborados y menos obvios. Es más difícil interpretar los gestos de una persona de 50 años 50, que los de un individuo mucho más joven. Si ustedes observan a partir de hoy, se van a dar cuenta de muchas cosas que suceden a su alrededor. Cada gesto de movimiento de las manos, de las piernas, de la cabeza, indica algo en la conversación. El ceño fruncido, los ojos abiertos, la boca caída, todo. Entonces, pidan las memorias. Y yo se las mando a un clic. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana, el lenguaje del cuerpo número 2. Lenguaje del cuerpo número 2. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias. Si hoy tienes un momento de rabia, de frustración, de celos, tienes que tomar una decisión. Invoca el espíritu de sabiduría. Simplemente cierra los ojos por un instante y di espíritu de sabiduría. ¿Qué hago en esta circunstancia? Si algo encuentras con otro, perdónalo, ámalo. Agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate. Agradece. Bueno. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. O como decía un amigo mío en Little Rock, Arkansas, si hoy tienes una oportunidad para